Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más de Datos Ciencia. Soy María Cecilia Moreno, periodista, y hoy hablaremos sobre el suelo, eso tan importante que está debajo de nuestros pies. Principalmente vamos a enfocar nuestra conversación sobre los cultivos. Conversaremos con Leticia Jiménez, docente de la UTPL de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ha tenido varias investigaciones que tratan sobre el suelo precisamente y por supuesto ella nos guiará para entender un poco más sobre el estado del suelo en ciertos sectores de Ecuador y además sobre qué podemos hacer para cuidarlo, porque este no es tan fácil de recuperar. Gracias por estar aquí. Tiene varias funciones. Una de ellas es justamente el desarrollo de los cultivos, el anclaje de la vegetación, pero aparte también tiene muchos nutrientes. Y me refería que es poco interesante para muchas personas porque asumimos que siempre el suelo va a estar ahí, que va a ser un recurso renovable y cosas que nos llaman la atención como un oso de anteojos, como una orquídea, como la rana de cristal, que está muy bien, que es muy interesante, pero el suelo no vemos más allá a veces de un poco de tierra, pero eso va mucho más allá. Tiene vida, hay vida, mejor dicho, en el suelo, y hay muchos secretos que aún no han sido descubiertos. Apenas el 1% de la vida que hay en el suelo se ha estudiado, lo que significa que nos queda más de un 95% por estudiar, es decir, un mundo completo de secretos que debemos aún investigar. ¿Cuál es la importancia de entender de que el suelo no es renovable, declarado, si no me equivoco, por la FAO? Correcto. La FAO declaró al suelo como un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo que se necesita son cientos de años para tener apenas 1 centímetro de suelo. Y 1 centímetro de suelo para un cultivo es muy poquito. Por ejemplo, cultivos de ciclo corto, como por ejemplo podríamos tener las hortalizas, que tienen raíces finas, pero son superficiales. Esas necesitarán aproximadamente unos 15-20 centímetros de suelo. Entonces, imagínense cuánto necesitaríamos para la producción de cultivos de ciclo corto. Pero si vamos más allá para la producción de cultivos perennes, por ejemplo, los frutales, o para la reforestación, necesitamos suelos más profundos. Entonces, hay veces que ya los árboles con sus raíces no encuentran suelo, encuentran roca, por lo que las raíces quedan superficiales. Ante un viento frágil o suave, podrían caerse estas plantas, que es lo que a veces se puede observar a nivel de la carretera, por ejemplo, cuando uno va viajando. Entonces, esta pérdida de suelo sí está influyendo de manera importante y por eso la FAO el 5 de diciembre de cada año lo reconoce como el Día Internacional del Suelo, y del 2015 al 2024 es reconocido como la Década Internacional del Suelo. Un suelo para un cultivo perenne, ¿cuánto tiempo, no sé si encaje la pregunta, cuánto tiempo vive el suelo? O sea, el cultivo perenne tiene raíces profundas, una raíz pivotante, raíces grandes, entonces necesita mayor anclaje porque son más grandes. En cambio el cultivo de ciclo corto son raíces finas, necesita menor suelo, pero esta puede resultar una limitante, por ejemplo, para los agricultores. Los agricultores, un indicador de fertilidad del suelo es, por ejemplo, la profundidad, es el color, es la pedregosidad. Entre ellos la profundidad, ¿por qué? Porque ellos identifican suelos donde ya no pueden sembrar cultivos perennes, por ejemplo los frutales, entonces los destinan para cultivos de ciclo corto o de raíces superficiales. También están, por ejemplo, incluidos para este tipo de suelos los pastizales, por ejemplo. Pero es importante no dejar los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles o los cultivos perennes van a aportar mayor cantidad de biomasa en el suelo. Es un ciclo lo que pasa, por ejemplo, en el bosque.
esas hojas que caen, las ramas, las raíces de la planta se incorporan en el suelo y es materia orgánica. Luego están los nutrientes y vuelve a tomar la planta. Entonces, ese ciclo se da continuamente. Pero si no tenemos este tipo de raíces, el cultivo de ciclo corto va a aportar muy poca biomasa. De hecho, nosotros lo cosechamos y nos alimentamos de eso. Entonces, llega un punto donde siempre vamos a tomar y a tomar y a tomar y no devolvemos nada al suelo, que es lo que está pasando. Va a haber estos suelos pobres, esta falta de nutrientes que es fundamental para que las plantas se desarrollen. Doctora, siempre he escuchado decir que en Ecuador tiramos una piedra y algo florece. ¿Qué pasa con ese famoso cuento? Y algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que no sé a qué tenga que ver, ¿no? Concretamente, usted me podrá sacar la duda. Nosotros a veces cruzamos fronteras y es cuestión de menos de 1 kilómetro que ya vemos el verde de nuestra tierra y vemos reseco en otro país. ¿A qué se debe esto? ¿Tanto maltratan el suelo en otro lado o se debe a las cualidades climáticas? Para la formación del suelo hay cinco factores que interactúan para ello, que son entre ellos lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, el clima. Dentro del clima, principalmente la temperatura y la precipitación, que son muy importantes, no solo para la formación del suelo, sino también para las plantas. Pero también tenemos otros factores como la topografía, los organismos vivos, tenemos el tiempo, el material parental. Entonces, por eso es que un suelo a veces, a pesar de estar muy cerca, es distinto, porque las condiciones pueden ser heterogéneas. Entonces, todo eso interactúa para nosotros tener distintos tipos de suelo. Es verdad que tenemos muchas partes verdes, pero también es verdad que hay muchos lugares que se están erosionando, es decir, muchos lugares donde ya tenemos suelos degradados y si no hacemos algo ahora, esta degradación se va a incrementar. A nivel mundial, la FAO nos dice que de aquí al 2050 probablemente 1/3 de los suelos ya se hayan degradado. Entonces, cada vez perdemos menos suelo y que la hectárea de suelo, que ahora tiene mucho valor para construir, probablemente baje su valor y suba para la producción, porque no vamos a tener zonas en donde producir. Entonces, una zona para producir va a incrementar mucho su valor. ¿Qué podemos hacer nosotros, o sea, la sociedad civil, para poder evitar esta erosión del suelo, doctora? Y también, desde el plan gubernamental, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué deberían hacer los jefes de Estado para poder evitar que pase esto? Porque no sé concretamente si realmente le están poniendo mucho asunto al tema. A nivel de suelo, todos somos responsables, desde las personas que tenemos directamente que ver con este recurso, que puede ser, por ejemplo, la academia, las ONGs que investigan o que estudian mucho la parte de los recursos naturales, pero también la persona común, los ciudadanos, porque todos nos alimentamos y hay una relación directa entre el suelo y la seguridad alimentaria. De hecho, el suelo apoya a varios de los objetivos de desarrollo sostenible, entre uno de ellos es el hambre cero, que tiene que ver directamente con suelos fértiles. Vamos a mejorar la producción de los cultivos y vamos a mejorar su rendimiento. Si no tenemos un buen suelo, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, son varias actividades que podemos hacer, pero hablando del ciudadano común, el hecho, por ejemplo, de conservar, de mantener la vegetación, de mantener, por ejemplo, los bosques, de no botar basura, de no contaminar, de eliminar, son cosas chiquitas, pero que van sumando. Y nosotros tenemos que concientizar más. ¿Por qué? Porque no podemos querer lo que no conocemos. Entonces, si no conocemos el suelo, si pasa tan desapercibido, ¿cómo puedo yo querer a este recurso y cómo puedo cuidarlo? Entonces, si yo, por ejemplo, ya algo se escucha a nivel de la fauna, de la flora,
La gente está protegiendo, está cuidando. Y de cierta forma, si cuidamos, por ejemplo, el no deforestar, cuidamos el suelo. Porque lo que hablábamos del ciclo que se da en el bosque, esas hojitas, esas ramas que van a caer al suelo, son materia orgánica. Entonces, si tenemos un suelo conservado, si tenemos un suelo con vegetación, va a ser un suelo más fértil. Si nosotros evitamos botar basura, el hecho de botar los frascos incluso de lo que comemos, hablando de los ciudadanos comunes. Pero ya a nivel de academia sí necesitamos, y de ONGs, mayor investigación, conocer qué está pasando con nuestros suelos. Nosotros tenemos que tener primero un diagnóstico para poder evaluar cuánto se han degradado nuestros suelos, qué tipos de degradación son, para nosotros empezar con medidas válidas para conservar este recurso. Entonces sí es importante que nosotros, por ejemplo, a nivel también de instituciones, el hecho del financiamiento, es importante que se financie y sobre todo que se apoye a los productores y a los agricultores. Entonces, a través del gobierno sí tenemos que llegar también con mayor capacitación, con créditos, con ayuda de diferente forma, porque no podemos ir con un mensaje plano, lineal al agricultor, diciendo solamente que hay que conservar, porque si no le damos una alternativa, ellos difícilmente lo van a hacer, porque ellos saben ellos aman su recurso, aman el suelo, aman la naturaleza, pero a veces no tienen alternativas ni opciones para poder conservarlo, que no sean la agricultura con prácticas poco sostenibles. La salinización es una forma de varias formas de degradación. Por ejemplo, tenemos la acidificación, tenemos la erosión, tenemos la contaminación, la salinización. La salinización es cuando tenemos un exceso de sal, de cierta forma, un pH. El pH adecuado, de cierta forma, para los cultivos va más o menos entre 6 y 7,3 más o menos. Pero ya dependiendo, por ejemplo, de especies arbóreas, arbustivas, dependerá mucho del lugar. Entonces, si tenemos pHs demasiado altos, ¿qué son altos? Mayor a 7, por ejemplo, pHs de 8,5, de 8,7, con porcentajes de sodio altos, es decir, de esta sal que usted menciona altos, va a traer un problema a lo que es el suelo. Esto va a traer un problema, ¿por qué? Porque es como si en la sopa le ponemos demasiada sal, eso nos va a afectar a nosotros. Entonces, ahí viene primero determinar qué tipo de sales tenemos en el suelo, que pueden ser calcio, magnesio, potasio, sodio. ¿Cuáles? Con nitratos, sulfatos, cloruros, por ejemplo, cloruro de sodio. Entonces, ese exceso en el suelo provoca como una competencia con la planta y los nutrientes no están disponibles. Al no estar disponibles, empieza a haber deficiencias de otros nutrientes. Así como en las personas, tiene que haber un equilibrio de los nutrientes. Si nosotros tomamos poco de otro, nos empieza a afectar. Algo así es en el suelo. Entonces tiene que haber este equilibrio, porque la salinización en el suelo es difícil manejarla, o sea, es difícil recuperar un suelo que ha sido muy afectado y por mucho tiempo con este problema. Entonces, una baja precipitación sumado a malas prácticas en la agricultura, por ejemplo, el exceso de fertilizantes, cuando no hacemos rotación de los cultivos, cuando utilizamos el monocultivo, cuando dejamos el suelo descubierto, puede ayudar a complicar va a complicar más este problema de la salinización. A nivel del país, hay lugares donde no tenemos este problema, por ejemplo, a nivel del oriente. ¿Por qué? Porque las precipitaciones son altas, de más o menos 2.000 milímetros hacia arriba. A medida que vamos más al nororiente, pues ahí se incrementa a veces la precipitación. Más bien ahí tenemos lo contrario, ahí tenemos suelos ácidos, suelos con pHs de 6, a veces menores incluso. Ácido es más sano, es mejor. No.
Tenemos un rango de pH alrededor de 7 que es neutro. Okay. Va de 1 a 14. 7 es más o menos neutro. Menor a 7 vamos bajando ligeramente ácido, medianamente ácido, fuertemente ácido. En cambio, el salino o alcalino es al otro lado, ligeramente alcalino, medianamente alcalino, fuertemente alcalino. Entonces, la demasiada acidez también es un problema, es otra forma de degradación del suelo que es la acidificación. Eso normalmente tenemos a nivel del oriente, por las fuertes precipitaciones, porque se lava. La sopa nos sale salada, ponemos agua. ¿Para qué? Como para eliminar un poco la sal. Acá tanta lluvia lava este calcio, este magnesio, este sodio que mencionábamos. A nivel de la costa tenemos ciertos, por ejemplo, las zonas cercanas al mar. Podemos tener problemas de suelos salinos por la sal que estas presentan. Pero también, de acuerdo al mapa que realizó el MAG en el último año, en el 2023, entiendo que están por publicarlo, se han detectado problemas de salinización a nivel de algunas zonas de la sierra, incluidas también el sur del Ecuador, que también está en Loja. Pero las zonas cercanas, por ejemplo, al mar y donde las tierras secas, donde hay baja precipitación y donde se utilizan estas prácticas poco sostenibles, podrían verse agravadas por el problema de la salinización. ¿Qué pasa con el pastoreo, con el ganado? Que va obviamente que lo vamos acarreando para que vaya comiendo. ¿Esto no afecta de alguna manera también al suelo? Por ejemplo, en la sierra, cuando uno cruza, ¿no? de la costa a la sierra, que ve el hermoso páramo, uno ve estos tapetes de diferentes colores. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué tanto afecta el ganado que vaya pastando? Miren que ese es un tema hasta cierto punto controversial. Hay muchos artículos que dicen que la ganadería afecta no solo al suelo, sino en general al ecosistema y sobre todo, por ejemplo, a veces biólogos, ecólogos, hacen mucho pero a la ganadería. Pero ahí entra la otra parte. Hay un ecólogo muy conocido que habla de esto. Habla de que si tenemos una ganadería sostenible, esto va a disminuir mucho el impacto que estamos causando en el suelo. El sobrepastoreo es uno de los grandes problemas, es decir, meter más unidades de ganado en un área a lo mejor muy pequeña. Pero sí, y este autor que le menciono, este ecólogo dice que es muy importante imitar la naturaleza. Si imitamos la naturaleza con la ganadería, él ha hecho estudios a nivel de los 5 continentes y él ha descubierto que si nosotros mantenemos en general los animales imitando la naturaleza, que el suelo no quede desnudo, algo que parecería contrario a lo que normalmente decimos. Pero si seguimos con el sobrepastoreo, por ejemplo, sí va a causar un daño al suelo y va a causar un daño al ecosistema y en general a los recursos que hay en esa finca. Entonces, ahí nosotros sugerimos, por ejemplo, una ganadería sostenible. En un estudio que estamos realizando en Zamora Chinchipe, los primeros resultados nos arrojan que estos sistemas agrosilvopastoriles, es decir, o tener los pastos con vegetación arbustiva y arbórea, ayuda mucho al suelo y mejora las condiciones que si tenemos solamente un suelo con pastos. Además que da sombra, puede proveer de leña a los agricultores. Entonces, buscar este tipo de alternativas que pueden ser sostenibles para la gente, pero también son amigables con el medio ambiente. El suelo es un recurso fundamental para la seguridad alimentaria y en general para la naturaleza, que debemos conservarlo, tomar en cuenta el conocimiento local de las personas, que es muy importante, pero también sumarlo al conocimiento científico, es decir, hacer más investigación, esa investigación que nos ayude con datos reales para decir que
es lo que tiene ese suelo y qué tenemos que mejorar. Y sobre todo a conservar, ver que es una labor de ONGs, de academia, de ciudadano común y sobre todo reflexionar y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo por cuidar el suelo? Muchísimas gracias, doctora Leticia, por su entrevista y realmente yo he aprendido muchísimo. Espero que mis preguntas hayan estado a la altura porque es un tema nuevo para mí. No, le agradezco a usted muchísimo, ha sido una entrevista súper interesante, que la verdad es que se me hizo como una conversación. Muchas gracias. A cuidar el suelo y por supuesto comprender la importancia de que este esté en buen estado. Les agradezco de haberse conectado aquí en Datociencia. Los invito a www.datociencia.com, a que sigan también sus redes sociales, @datociencias y a seguirme, @machemoreno. Nos vemos en una próxima ocasión.